Juan capítulo 17, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén contigo, estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hemos estado viendo a Cristo en el ejercicio de sus funciones aquí en la tierra, tanto como sacerdote que oficia, como siendo la víctima que es sacrificada. Los dos aspectos hemos estado viendo. Y hemos visto también el oficio que ejerce en el cielo como sumo sacerdote. Dos fueron nuestros puntos que desarrollamos en nuestras últimas exposiciones. Por un lado, establecimos el hecho de la realidad de esta segunda etapa en el ministerio sacerdotal de Cristo, es decir, qué es lo que hace Cristo ahora en los cielos y cómo sigue cumpliendo con su papel como sumo sacerdote. Y lo hicimos contrastando una serie de versículos de Hebreos donde destacaba el resultado de su obra perfecta en la tierra para llevar a cabo su obra perfecta en los cielos. Hicimos un recorrido de la actividad que constituye esta segunda etapa del oficio de Cristo como sumo sacerdote y estuvimos viendo que Cristo consuela desde las moradas eternas en su oficio, en el ejercicio de su oficio. Cristo consuela y acude a socorrer a aquellos que son tentados. Vimos que Cristo administra con autoridad los asuntos de la Iglesia, que lleva a cabo la intercesión desde el cielo a favor de los suyos, que habla en nombre de su pueblo y que garantiza que nosotros como pueblo suyo seamos aceptados, no solamente ser aceptados delante de Dios cuando entremos en el reino de los cielos, sino estábamos haciendo especial atención o notizando especialmente el asunto de la adoración. Cómo Cristo también intercede por nosotros para que nuestra adoración pueda ser escuchada en los cielos, porque somos corruptos hasta para adorar a Dios en espíritu y en verdad como Él demanda que sea adorado. Por lo tanto, todo tiene que pasar a través del filtro de Cristo y hacerse a través del nombre de Cristo para que todo lo que nosotros hagamos pueda ser escuchado y pueda ser atendido y pueda ser recibido en el reino de los cielos. Hoy vamos a profundizar en una de estas actividades que constituyen el ministerio sacerdotal de Cristo. Estuvimos viendo algunos aspectos acerca de su intercesión y hoy vamos a profundizar mucho más sobre la intercesión que Cristo lleva a cabo en los cielos en favor de su pueblo. ¿Cuáles son las bases para establecer esta tarea en el oficio sacerdotal de Cristo? Porque Cristo está ejerciendo de sumo sacerdote. ¿Y cuáles son las bases por las que nosotros entendemos que este oficio de Cristo está siendo realizado hoy en el reino de los cielos? Pues tenemos que irnos a las Escrituras y por la autoridad con la que nos hablan las Escrituras y no con un texto aislado fuera de su contexto, ver cómo encajan guardando un solo cuerpo con el resto de las enseñanzas generales de las Escrituras, y esto nos va a evitar errores de interpretación y de aplicación. Encontramos principalmente dos pasajes bíblicos que nos hacen esta afirmación con respecto a Cristo. Uno se encuentra en Hebreos 7:25, cuando nos dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí se cita a Cristo ejerciendo este ministerio de intercesión. Esto es lo que hace Cristo ahora en los cielos. Pero debemos tener cuidado porque este aspecto de su oficio no es un adorno en la obra de redención. Es decir, Cristo no hizo la obra de redención y esto es como un apéndice más que queda por ahí suelto y que lo hace de paso ya que está metido en estos asuntos. Porque lo importante de Cristo solo y exclusivamente es la redención. No, ojo, con limitar el alcance de la salvación que tenemos en Cristo. Porque el asunto de la intercesión está al mismo nivel que el resto de la obra que él hizo en cuanto a la redención, a una obra completa. Muchos piensan que esta es una de las actividades que el Señor lleva a cabo, que no tiene mucha trascendencia y por lo tanto no le debemos prestar mucha atención. De hecho, no se habla demasiado del carácter y del oficio de Cristo como sumo sacerdote con su papel de intercesor en el reino de los cielos, en los lugares celestiales. Pero esta afirmación que nos hace aquí el escritor a los Hebreos sobre la función de Cristo intercediendo como sumo sacerdote es el punto culminante de todo lo que viene desarrollando en ese capítulo. Este pasaje está dentro de una sección más grande de la epístola donde se desarrolla el oficio de Cristo como sumo sacerdote y le dedica varios capítulos a este asunto. Y en el capítulo 7 concretamente se quiere aclarar que Cristo es sacerdote según un orden genealógico superior al de Leví, que es el de Melquisedec. En los versículos del 1 al 10 de este capítulo 7 trata de quién era ese rey sacerdote llamado Melquisedec. Esto es algo que vamos a ver la próxima semana.
¿Quién era Melquisedec? ¿Y por qué aquí se le compara a Cristo con Melquisedec? ¿De dónde viene? ¿Qué era? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y por qué Abraham le rindió tributos, le rindió ofrendas y hizo todo lo que se tiene que hacer, o lo que nosotros deberíamos hacer con Cristo? Pues eso es lo que estudiaremos la próxima semana. Pero aquí, a partir del versículo 11, empieza a comparar a Cristo con los sacerdotes levitas. Pero los sacerdotes levitas tenían grandes limitaciones. Una de ellas es que se morían. Por lo tanto, no pueden ser sacerdotes, no pueden ser sumos sacerdotes y llevar el pecado del pueblo delante de Dios si resulta que se mueren. Otra cosa que tenían que hacer es que cuando entraban una vez al año al lugar santísimo tenían que ofrendar primero, tenían que sacrificar primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Por lo tanto, no eran perfectos. Estaban llenos de pecado y de corrupción como lo estaba el resto del pueblo. Así que, a partir de este versículo 11, decía, se va a comparar a Cristo con los sacerdotes levitas que tenían estas limitaciones, y era un sacerdocio que no proporcionaba perfección delante de Dios a aquellos que representaban al pueblo. No eran perfectos. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener un sumo sacerdote que no es perfecto? Esa es la pregunta que se tendrían que hacer los israelitas. ¿Cómo podemos llevar los sacrificios delante de Dios y quien lo va a presentar es una persona tan pecadora y tan corrupta como nosotros? En Hebreos 7:11 se nos dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, si todos aquellos sacerdotes hubieran cumplido fielmente su oficio, no haría falta que viniese otro sumo sacerdote que no viene de la tribu de Leví para cumplir las expectativas que Dios demandaba del sumo sacerdote. ¿Y por qué no pudieron cumplir las expectativas? Porque eran pecadores. ¿Y puede un pecador acercarse delante de Dios? Imposible. Imposible. Y la otra gran limitación, la que comentaba antes, es que ellos no podían continuar a causa de la muerte a la que estaban expuestos. Esa era otra barrera para el correcto ejercicio de su ministerio en favor del pueblo a quien representaban. Por eso dice el versículo 23 que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces el padre le traspasaba el sumo sacerdocio al hijo, y luego al hijo, y luego al hijo, y así seguía la línea genealógica. Es la copia más o menos parecida de lo que hace la Iglesia Católica Romana con sus papas. No pasa por línea genealógica porque como no se pueden casar, pues no pueden pasarlo genealógicamente, pero sí que hay una supuesta línea que va a través de los papas. Es lo que hacía el pueblo de Israel. Y así se llega a la afirmación clave de todo este tema, donde se subraya la superioridad de Cristo como sacerdote sobre los levitas, en el versículo 24 y 25, donde afirma que esas debilidades de los hombres que ocuparon el sacerdocio no son las debilidades de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando del auténtico, verdadero y real sumo sacerdote, el que puede llevar a cabo la obra de la redención. Por eso dice el versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, porque tiene un sacerdocio inmutable, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tiene un sacerdocio inmutable. Cristo permanece para siempre. La muerte no es una limitación para Cristo, y por tanto tiene un sacerdocio inmutable. Y eso lleva al escritor a enfocar la cima de esta afirmación. Cristo salva perpetuamente a los que representa, no solamente por la obra perfecta que hizo en la redención, no solamente porque murió por ellos, no solamente porque resucitó por ellos, sino porque ahora intercede por ellos. Es la obra completa de la redención. Y después en el versículo 26 y siguientes, lo que hace es una llamada de atención sobre todo esto que está exponiendo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el sumo sacerdote que necesitábamos, perfecto, que puede entrar a la presencia de Dios para interceder por nosotros, cosa que los sacerdotes del antiguo pacto no podían. De manera que la intercesión de Cristo, ahora como sacerdote delante de Dios, no es mencionada de forma pasajera, no es un adorno más en los atributos o en las funciones de Cristo,
es uno de los distintivos especiales de Cristo ejerciendo su oficio de sumo sacerdote. El sumo sacerdote, la víctima y el que intercede, el oficio de Cristo. De ahí la pregunta de Pablo. ¿Quién es el que condenará? Dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Pregunta. Y él mismo responde. Cristo es el que murió. Si Cristo es el que murió por su pueblo, ¿quién condenará? Si él ya ha pagado lo que la ley demandaba de nosotros. Él lo ha pagado con su muerte. ¿Quién nos va a condenar? Sigue diciendo Pablo. El que también resucitó. No solamente es el que murió, sino el que también resucitó, es decir, su sacrificio fue aceptado delante de Dios. Por eso le resucitó de los muertos. El que además, dice Pablo, está a la diestra de Dios. No solamente lo resucitó, sino que lo sentó en los lugares celestiales. Le dio el trono, el dominio y la soberanía sobre todas las cosas. Y sigue añadiendo Pablo, el que también intercede por nosotros. Así que tenemos aquí una visión completa, una panorámica completa del ejercicio de Cristo como sumo sacerdote. El que murió, el que resucitó, el que se sentó a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Por lo tanto, no miremos siempre la muerte de Cristo, que a veces nos centramos demasiado en ese aspecto que es vital, pero es que igual de vital es el resto. De manera que la afirmación de Cristo, entregado a esta tarea, no está recogida como algo sin trascendencia, o algo que es un adorno en todas las obras que llevó a cabo Cristo. Esta afirmación está entre dos grandes preguntas que hace el apóstol a sus lectores romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y he dicho antes, ¿quién es el que condenará? Y da las razones de lo que es Cristo y lo que supone para su pueblo. Y después sigue diciendo el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta afirmación está entre esas dos preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Con todo lo que Cristo ha hecho como sumo sacerdote para su pueblo. Con toda la obra perfecta que Cristo ha hecho en cuanto a la redención. ¿Quién es el que condenará? ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Así que de las actividades mencionadas de Cristo como sacerdote en este pasaje, la intercesión está puesta al lado de la muerte de Cristo, su resurrección y su lugar a la diestra de Dios. Está puesta al lado de estas tres afirmaciones. Por lo tanto, indica que evidentemente es notablemente importante. El contexto nos muestra que este es un aspecto vital de Cristo en su ministerio como sumo sacerdote en los lugares celestiales, intercediendo siempre a favor de su pueblo. Pablo, el apóstol y el autor de los Hebreos, nos muestran esta evidencia cuando analizamos sus escritos. Encontramos también esta palabra referida a Cristo, que es la última de las tareas que se nos describe del siervo de Jehová cuando estamos estudiando este texto de Juan 17. El Señor está orando por los suyos. Pero en Isaías capítulo 53 también se menciona el sufrimiento de Cristo y la labor que hace Cristo. No sabemos si se refiere a la oración que hizo en la tierra o a la oración que hace en el cielo. Pero en todo caso nos sirve para ver el papel que Cristo ofrece en cuanto a su sacerdocio. Isaías 53:12 dice allí el texto: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La intercesión de Cristo. Como decía, no sabemos si se refiere a cuando estaba en la tierra o ahora que está en el cielo, pero el asunto es que este es un trabajo de Cristo que hace continuamente. En nuestro texto de Juan, el Señor está orando por los suyos, no por el mundo. Está ejerciendo su oficio de sumo sacerdote, que es un oficio exclusivo para aquellos que va a salvar, no para todo el mundo. Cuando el sumo sacerdote del Antiguo Pacto se disponía a ofrecer sacrificios, no iba allí todo el mundo de cualquier nación para ofrecer sus sacrificios, no. Era el sacerdote, el sumo sacerdote exclusivo para el pueblo de Dios, para nadie más. Para nadie más. Y de esta manera Cristo es el sumo sacerdote para el pueblo de Dios, para nadie más. Así que nos encontramos de qué manera y de forma completa el Dios Trino asegura la salvación de su pueblo mediante el decreto eterno. Un decreto por el que llama a su pueblo. A lo cual se le une la acción poderosa del Espíritu Santo
que lleva a cabo la resurrección espiritual o el nuevo nacimiento o la regeneración, que es obrada por el Espíritu de Dios en el corazón de aquellos a quienes Dios Padre llama. Y a esto se le suma la obra perfecta de Cristo como sumo sacerdote, donde podemos ver el ejercicio de su trabajo, por el cual ejerce como sumo sacerdote de mediador delante de Dios, que ejerce como sacrificio, como víctima, entregándose por los pecados del pueblo, y que ejerce nuevamente de sumo sacerdote en los cielos, intercediendo por aquellos a quienes el Padre en su decreto eterno llamó, a quienes el Espíritu Santo levantó de los muertos y los llevó a la salvación, y por quienes la víctima, Cristo, fue ofrecida. Por lo tanto, vemos cómo se cierra el círculo del Dios Trino, obrando todo para la salvación de su pueblo. Segunda pregunta que nos hacemos: ¿cómo se lleva a cabo esta intercesión de Cristo? ¿Qué funciona por ahí dentro? ¿Cómo interviene? ¿Qué es lo que ocurre en los lugares celestiales? ¿Cómo se está desarrollando todo esto? Lo cierto es que no sabemos en toda su dimensión cómo funciona este mecanismo por el cual Cristo en los lugares celestiales está intercediendo continuamente por nosotros, aunque sabemos algo por la palabra de Dios que se usa para definir esta actividad. Y por otro lado también sabemos el fin que asegura su intercesión, y además con ejemplos que la misma Escritura nos expone. ¿Cuál es el término que se usa aquí para hablarnos del papel que Cristo ejerce en los lugares celestiales en favor de su pueblo? Pues se habla del término intercesión. Cuando Pablo nos afirma que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿qué término usa para asegurar esa realidad? La intercesión de Cristo. Cristo está intercediendo por nosotros. En Romanos 8:34 hemos leído el que también intercede por nosotros. Y esta es la palabra escogida por el Espíritu Santo para describir esa obra y esa ocupación de Cristo, que nos ayuda a entender la naturaleza de su actividad celestial. Está intercediendo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra interceder? Lo cierto es que no era una palabra extraña o rebuscada sacada del lenguaje teológico, en la que muchos gentiles requerirían una explicación especial porque era una palabra oculta y entonces había que darle la aplicación correcta para que todos en el Imperio Romano la pudieran entender. Sino que se escogió una palabra que era usada y conocida por la gente común, de ahí que cuando los lectores en Roma oyeron y leyeron algo sobre esta palabra, supieron perfectamente qué es lo que esta palabra quería decir. Esta palabra describía lo que una persona hace cuando se acerca para hacer una petición o ruego por otra persona, y puede hacer un ruego en su favor o en su contra. Este es el papel de intercesión. Ir a una tercera persona para hacer un ruego de una primera en su favor o en su contra. Por lo tanto, intervienen tres personas en este entorno. Esta persona que intercedía tenía el poder, la facultad o los medios para pedir y traer algo en favor de alguno o en contra de alguno. Por ejemplo, en Hechos 25-24 encontramos allí una situación bastante curiosa, como Festo, el gobernador de Palestina, presentó a Pablo, que estaba preso, ante el rey Agripa, que había venido a hacerle una visita. Y dice allí el texto bíblico, Hechos 25-24. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces de que no debe vivir más. Así que nos encontramos que toda la multitud de judíos habían demandado, habían intercedido con respecto a Pablo para que fuese ejecutado. Por lo tanto, esto era una intercesión en contra. Era una intercesión delante de quien tenía el poder para dejar o quitar la vida de Pablo. En Romanos 11:2 nos encontramos un texto curioso y vemos a Elías invocando, intercediendo a Dios, haciendo ruegos y súplicas, pero en contra de Israel, recordando delante de Dios las transgresiones de Israel, porque era una nación apóstata. El Israel escogido. Hoy muchos pueden decir, la iglesia. Bueno, la iglesia es apóstata igual que Israel, apóstata. Romanos 11, versículo 2, dice allí el apóstol Pablo: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor,
a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado y procuran matarme. Así que vemos que cuando se habla de interceder, hay tres partes en juego. Dos que mantienen una relación de favor o de enemistad, y una tercera persona que es quien intercede para inclinar la balanza hacia un sitio o hacia otro, para procurar el favor hacia un tercero o para procurar la ruina del tercero. Tenemos tres partes que intervienen. En el aspecto de la salvación, tenemos por una parte a Dios Padre, el juez de toda la tierra, el creador. Tenemos por otra parte al hombre, y tenemos por otra parte a Cristo, que entra en juego. Es Cristo quien intercede, no por el hombre, por su pueblo. No oro por el mundo, sino por los que me diste. Mis ovejas oyen mi voz, las mías. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, al suyo, a ningún otro. Así que vemos aquí como Cristo intercede por su pueblo. Y lo hace para inclinar el favor y la gracia de Dios Padre sobre nosotros. Está actuando como sumo sacerdote, hablando en nuestro nombre, asumiendo él toda la responsabilidad que ya pagó en la cruz, y presentando su sacrificio perfecto delante de Dios para que nosotros, que somos imperfectos, podamos acceder al trono de la gracia mirados y vistos a través del sacrificio perfecto de Cristo. Es esta la tarea y la obra de Cristo. Nos dice la Escritura, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por nosotros. Vive de forma continua para presentarse a nuestro favor delante de Dios, para hablar a favor nuestro delante de Dios, para rogar a favor nuestro delante de Dios. Eso es lo que está haciendo Cristo. De manera que esa intercesión de Cristo es hecha desde su deidad. Es la segunda persona de la Trinidad. Desde su perfección completa en todos sus atributos y desde su exaltación en los cielos, porque está sentado a la diestra de Dios, por lo tanto, está ejerciendo su papel con fidelidad de sumo sacerdote en favor de su pueblo. Así que tenemos a nuestro mediador que intercede continuamente en nuestro favor delante de Dios, nuestro Padre. Pero es nuestro Padre porque es su Padre. Y ha hecho que también sea nuestro Padre y nosotros hayamos sido injertados en la familia de Dios. Pero antes de ser creyentes no era nuestro Padre, era nuestro Creador. Pero ahora podemos añadirle que también es nuestro Padre. Así que de esta manera entendemos algo de la naturaleza de la intercesión, mirando la palabra que la Escritura usa para describir esta obra mediadora de Cristo. Y en segundo lugar, vamos a ver el fin que se nos asegura con esta intercesión. Podemos entender más de la naturaleza de esta obra de Cristo como sacerdote por el objetivo y por el fin al que va dirigida su obra de mediación, su obra de intercesión. Dice Hebreos 7:25, recordamos, ¿qué asegura la intercesión de Cristo? Hebreos 7:25 nos dice que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si salva perpetuamente, es que la salvación es perpetua. No se cae, dependiendo de hoy he cometido 3 pecados, mañana 2 mentiras, pasado, no. Es una salvación perpetua. Cristo es el que nos llamó, nos escogió, nos lavó, y por lo tanto lo que Cristo ha hecho, ni nosotros mismos lo podemos deshacer. El fin que asegura la intercesión de Dios, o delante de Dios, según nos dice el texto, es la salvación del que se acerca a Dios por medio de Cristo. Todos aquellos que han sido redimidos por Cristo se acercan a Dios por medio de Cristo. Pero añade un término que explica mejor ese fin, y es el término perpetuo. Perpetuamente. Cristo intercediendo por los suyos de forma concreta, de forma precisa, de forma definida, con nombres y apellidos. Y lo que hace es, por aquellos a quienes Él vino a salvar, los salva de forma perpetua. Se asegura de que la salvación se ejecute en toda su dimensión. Esta palabra perpetuamente quiere decir completamente, plenamente, hasta lo sumo, de una manera completa, sin ninguna duda. Y esto hace referencia a la perfección con el que el trabajo de redención se ha podido llevar a cabo. A cómo se ha realizado de una manera perfecta.
a que no hay ningún aspecto de la salvación que quede fuera del alcance del sacrificio de Cristo, ni del decreto de Dios, ni de la obra del Espíritu Santo. Nada queda fuera de lo que Dios ha establecido. Cristo nos salva de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Eso es también asegurarnos delante de Dios. Cristo nos da de su gracia y de su favor, y por eso podemos decir, y es lo que estudiábamos en sermones pasados, que Él era nuestra propiciación, quien nos es propicio, quien aplaca la ira de Dios, que debería caer justamente sobre nosotros, pero que en su oficio de sumo sacerdote hace que esa ira sea aplacada y sea absorbida por Él, y por esto tuvo que sufrir y morir el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y todo esto lo hizo con el propósito de que fuéramos salvos, de que tengamos la complacencia de Dios, de que podamos tener una buena conciencia delante de Dios al acercarnos a Él, de que podamos servirle con honestidad, de que podamos elevar nuestras oraciones ante el trono de la gracia y presentarlas delante de Dios con la seguridad y la certeza de que Dios las recibe y las atiende, porque lo hacemos en el nombre de Cristo, no en el nuestro, en el nombre de Cristo, que es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Y tal y como hacían los adoradores del antiguo pacto, que llevaban sus ofrendas al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es quien las tenía que presentar, así es también con Cristo. Nosotros elevamos nuestras oraciones delante de Dios, pero en el nombre de Cristo. Nuestros himnos y alabanzas delante de Dios tienen que ser también en el nombre de Cristo. Todo lo que hacemos en nuestra vida, la adoración, nuestros trabajos, todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo para que sea aceptado delante de Dios. Cristo se presenta, por tanto, como el gran sumo sacerdote por el que nos podemos acercar a Dios. Él ha sido designado por Dios para este oficio, sin el cual nadie podría acercarse a Dios. De ahí la importancia del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, de su resurrección, de que esté sentado a la diestra de Dios y de que esté intercediendo por nosotros. De ahí la importancia del ejercicio de su sumo sacerdocio. Cristo se presenta como el gran salvador de pecadores y nos salva de nuestros pecados, no solamente de los que somos conscientes, que son muchos, sino de muchos más de los que somos inconscientes, de que no sabemos que estamos pecando, porque por el entorno cultural en el que vivimos, por el contexto en el que nos estamos desarrollando, por ignorancia, cometemos también muchos pecados, de los que no somos conscientes que estamos actuando en contra de la palabra de Dios y en contra de su voluntad. Nos salva de los pecados de nuestra incredulidad. Nos salva de nuestras formas de ser, de nuestra forma de pensar, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, de lo que pensamos, de lo que mal pensamos. Y nos pone en una situación para que podamos conocer a Dios a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. De manera que la mansedumbre, la humildad, el amor, la paciencia, la benignidad, sea el fruto natural del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu. Cristo se entregó para santificarnos, es decir, ponernos en el camino de la santidad, para que llevemos vidas piadosas, para traernos a vivir conforme a ese fruto del Espíritu y que podamos conducirnos de esta manera por esa obra que Él ha hecho en nuestros corazones, al darnos la fe. Cuando Dios nos dio la fe, todo esto venía detrás. Nos dio el don de la fe, nos dio el don del arrepentimiento, y a partir de ahí una serie de cosas se fueron integrando en lo que nosotros somos, porque ya no somos como antes. Ha sido implantado el nuevo espíritu en nosotros y ahora ya vemos las cosas de forma distinta, y tenemos que pensar de forma distinta y tenemos que actuar de forma distinta. Cristo nos salva de nosotros mismos para que podamos servir a Dios. Así que Cristo no solamente fue entregado a la muerte para el perdón de nuestros pecados, no solamente resucitó para nuestra justificación, no solamente ascendió a los cielos para estar al lado de Dios en el puesto que le correspondía, sino que también está intercediendo continuamente por su pueblo. Está orando, rogando, suplicando por nosotros. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y es eso lo que está haciendo en su eternidad. Suplica al Padre por nosotros. Cristo está envuelto en una actividad constante a favor de los suyos.
El Espíritu Santo está actuando continuamente para proveer la salvación a los suyos. Dios Padre está involucrado en esas actividades, escuchando a su Hijo y moviendo al Espíritu Santo para que el plan de salvación quede cerrado sin que ningún obstáculo pueda anular el decreto eterno que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos. Y es que todos los que el Padre le dio se salvarán. No faltará ni uno, ni uno. Así que en todo esto vemos los agentes que intervienen en la salvación. El gran despliegue del Dios Trino para llevar a cabo sus propósitos eternos. No hay nada que pueda impedir su propósito, pero hay mucha actividad en los medios que Él usa para llevar a sus hijos a la gloria. Los medios de gracia que pone a nuestra disposición, su palabra, la oración, las alabanzas y la involucración de lo que no vemos con nuestros ojos, pero que está patente a lo largo de la historia de la redención, de cómo se cumple el propósito por el que Dios llama a sus hijos a la gloria. Y luego el papel especial y fundamental del Dios Trino, cada uno obrando en su respectiva área para lograr la consumación del propósito que tiene como objetivo salvar a su pueblo. ¿Qué nos muestra todo esto? Que seguimos necesitando la gracia de Dios para andar en el camino de santidad, en obediencia y en amor, tanto a Dios como hacia el prójimo. ¿Y de dónde proviene toda esta gracia que recibimos y que nos seguirá siendo útil para nuestra vida? Pues viene de Cristo, que intercede permanentemente por nosotros. ¿Qué es lo que asegura que nosotros vamos a atravesar esta vida que está llena de trampas, que está llena de atracciones para la carne, de seducciones, de tentaciones, para que podamos presentarnos delante de Dios? ¿Qué es lo que nos asegura que a pesar de todas las dificultades de la vida nos vamos a poder presentar delante de Dios? Pues nos lo asegura Cristo. Su muerte, su resurrección, el que esté sentado en los lugares celestiales, y su intercesión continua, cada día, cada hora, cada minuto, por su pueblo. Llegará el día de nuestra muerte, si Cristo no viene antes, y nuestro cuerpo será sepultado. Y en el sepulcro se irá convirtiendo el polvo con el paso de los años. ¿Y quién nos da la seguridad de que en el día de la resurrección nuestro cuerpo será levantado incorruptible? ¿Quién nos da la seguridad? Cristo. Cristo, quien vive siempre para interceder por nosotros. Es la obra del Dios Trino, por la que se asegura de que todo se cumpla según su voluntad. Y se cumple. Todo cuanto se necesita para la completa salvación de nuestra alma y de nuestro cuerpo está asegurado porque Cristo, como sumo sacerdote en los lugares celestiales, está entregado a la intercesión por su pueblo. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta que nos da el apóstol es: Cristo es el que intercede. No hay nada que pueda doblegar su voluntad. No hay nada que pueda hacer incumplir su propósito. No hay nada que le pueda estorbar. No hay nada que le pueda tapar. No hay nada que pueda echar para atrás lo que Cristo ha determinado. De manera que ninguno de aquellos por los que Cristo está intercediendo verá la condenación. Ninguno de aquellos por los que Cristo está intercediendo verá la condenación. Ninguno de ellos será separado del amor de Dios, porque los medios para cumplir con este propósito los lleva a cabo Cristo. Y no tiene ningún enemigo, ni en los cielos ni en la tierra, que pueda impedir su propósito. La intercesión de Cristo es una actividad infalible que atiende la necesidad que todos nosotros tenemos como creyentes y nos asegura que la redención será completada, que el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que nos asegura. Cristo el Redentor, Cristo el sacerdote de sus redimidos, es quien intercede por cada uno de nosotros en particular. Intercede por la Iglesia, pero intercede por cada uno de nosotros en particular. Es lo que ha hecho en esta oración de Juan 17, en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, no ruego solamente por mis apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por el mensaje predicado que salió desde los apóstoles, que gracias a las persecuciones terribles fueron expandidos a todos los rincones del Imperio Romano. Y es así como el Evangelio se pudo difundir y pudo expandirse. Aquellos que eran perseguidos llevaban las Escrituras y ganaron nuevos conversos para la causa de Cristo.
aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos, y nosotros somos la consecuencia de aquel mensaje evangelístico que se llevó a cabo en los días primeros de la época cristiana. Cristo, por tanto, oró por nosotros en los días de su carne. Cristo oró por nosotros en los días de su carne. Y hoy, en los lugares celestiales, sigue orando por nosotros, según las necesidades concretas, según las necesidades personales, según las aflicciones en las que estamos expuestos, según nuestras tentaciones, según nuestras tribulaciones. Cristo sigue orando por nosotros. Y esta es una actividad eficaz, porque es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, quien está exponiendo todos estos asuntos delante de Dios Padre. Y no está en nuestra contra. Está intercediendo a nuestro favor. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos dicho? Alguien puede decir que Cristo esté haciendo esto ahora está bien, pero ¿qué tiene eso que ver con las luchas y las dificultades que tengo que afrontar cada día? ¿Qué me aporta el saber que Cristo está intercediendo por mí en los lugares celestiales en lo que tiene que ver con mis actividades diarias? En mi trabajo, con las aflicciones que tengo, con los problemas que tengo, porque tengo un jefe que no me gusta, porque tengo un marido, una mujer que no me gusta, porque tengo un hijo, una hija, un padre que no me gusta, porque tengo una iglesia que no me gusta, porque estoy en una sociedad que no me gusta nada. Si escuchamos la palabra de Dios con fe, podemos ver a Cristo no solamente muriendo hace 2000 años por nosotros, sino que podemos recordar que está intercediendo ahora mismo por nosotros, ahora. Que el Dios encarnado esté ocupado en atender tu necesidad concreta, el Dios encarnado que esté ocupado en atender tu necesidad concreta, que lleve en su intercesión tu situación delante del Dios eterno, ¿qué es lo que puede producir cuando lo miramos con los ojos de la fe? ¿Qué es lo que puede producir? ¿No nos va a llevar a confortar y animar nuestros corazones? Porque todas nuestras necesidades están siendo atendidas de forma completa con la gran carga que Cristo tiene sobre su pueblo. ¿No nos llevará esto a confortar nuestros corazones? Saber que Cristo está orando e intercediendo ahora por mí en particular. Cristo es nuestro único y completo Salvador, quien nos salvó por lo que hizo en los días de su carne, y nos salva ahora, estando en los lugares celestiales, intercediendo por cada uno de nosotros, por nosotros. Esto nos debe de hacer volvernos a Cristo, nuestro Salvador, para que conforte nuestra alma, para que podamos continuar en el camino de santidad, para que podamos vencer todo pecado que haya en nosotros, para que nos ayude en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, que podamos conquistar las virtudes por las que debemos andar en la vida de piedad, porque hay que luchar fuertemente para adquirir esas pautas de conducta a las que nos expone la Escritura. La intercesión de Cristo es el medio que nos asegura la gracia que necesitamos para suplir todo lo que precisamos. Pero tenemos que acudir a Cristo como nuestro mediador, y tenemos que descargar sobre Él todas nuestras cargas, y tenemos que buscar en Él la luz, porque la vamos a encontrar. Si Cristo intercede así por nosotros, por otra parte, nos está dando también un ejemplo para seguir sus pisadas. Su intercesión es una parte integral de la salvación que Él nos provee. De manera que en su papel de intercesor vemos un ejemplo de lo que nosotros también tenemos que hacer por otros. Por esta razón se nos exhorta en las Escrituras a que hagamos rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, y sigue así hablando el apóstol. Es algo que nosotros también como Iglesia y como pueblo de Dios tenemos que hacer, viendo lo que Cristo está haciendo por nosotros. Es una labor que cae dentro de nuestra responsabilidad como cristianos, el orar los unos por los otros, el orar por los hermanos en la fe, el orar por nuestras iglesias hermanas, y buscar el favor de Dios para las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestro país. Es algo que nos lleva la Escritura. Desde luego, que nadie piense que porque ore mucho va a salvar a otros por sus oraciones. Esto está dentro de los decretos eternos y secretos de Dios. Pero lo que sí nos manda la Escritura es que oremos por otros. Es que oremos porque el Evangelio se pueda difundir. Es que oremos porque el Señor nos ponga en situaciones donde su palabra pueda ser predicada. Es que oremos para que se promueva la causa de Cristo en la tierra. Nosotros somos beneficiarios de la intercesión de Cristo.
Y es nuestro deber también interceder por nuestros hermanos que pasan por aflicción, que pasan por pruebas, que pasan por disciplinas, que pasan por providencias oscuras. Tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, tanto en la carne como en la fe, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestro país. A todo esto nos lleva la Escritura, a que hagamos intercesión, rogativas y acciones de gracia por todo esto. Debemos orar para que el Señor nos use en la expansión de su reino, que nos dé palabras de sabiduría para hablar como conviene, que podamos mantener hogares de piedad donde Cristo sea ensalzado, donde nuestros hijos puedan crecer en el temor del Señor. Esto es lo que Cristo hace por nosotros como responsabilidad de su oficio de sumo sacerdote. Está ocupado en esto continuamente, para nuestro provecho, para nuestra edificación. Y de la misma manera, como imitadores de Cristo, tenemos algunos aspectos que están a nuestro alcance y que tenemos que hacer según el mandato de las Escrituras. Cuánto bien podemos hacer a otros orando por sus necesidades, llevando ante el trono de la gracia sus cargas, animando sus corazones en oración y siendo un ejemplo de lo que Cristo hace por su pueblo. Interceder. Y cuánto bien hace Cristo en su intercesión por nosotros. De cuántas tentaciones nos está librando porque Él intercede por nosotros. De cuántas tentaciones nos está librando. De cuántas caídas nos está librando porque Él intercede por nosotros. Aquí no lo vamos a saber, pero allí lo vamos a saber. De cuántas cosas nos ha librado Dios y que ha ido en contra de nuestro corrupto corazón, que ha querido caer una vez y otra vez y otra vez, y la intercesión de Cristo ha hecho posible que a través de su providencia esas cosas a las cuales estábamos dispuestos a caer se alejen de nosotros. ¿No deberíamos alabar a Dios constantemente por habernos dado un gran sumo sacerdote sobre su casa que se compadece de nosotros? ¿No deberíamos derramar nuestro corazón en gratitud al ver esta obra imponente de Cristo como sumo sacerdote?